Bueno, Manuela Castañeira, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Claro, yo le preguntaba a Esteban porque había otro reclamo inicialmente. Ahora, de pronto, dejaría de tener tanta importancia ese reclamo por la totalidad porque a partir de este fallo favorable, evidentemente podría hacerse extensivo y ahí sí abarcar a la totalidad de los trabajadores, porque hasta ayer parecía que la cosa estaba muy trabada. Totalmente, creo que es un primer paso muy importante para los trabajadores de Telam, este reconocimiento judicial en los términos que el propio delegado recién lo establecía. Se falla sobre 5, todavía hay que seguir el paso para hacerlo extensivo al resto y también respetar los fallos judiciales que sabemos que a veces no todos los sectores empresarios o el Estado termina de respetar los fallos judiciales, por eso hay que seguir con las medidas de lucha. Por ejemplo, en el Hospital Posadas hubo reincorporaciones. Fueron a trabajar las enfermeras y a los 2 días las volvieron a despedir. Entonces, mantener las medidas de lucha es igualmente muy importante hasta que no sea realmente efectivo el reingreso del conjunto de los trabajadores, en el marco de que hay un gobierno muy duro con los despidos, muy definido a seguir adelante con ese tipo de medidas y también que ataca a lo que es la producción y, sí, en algún punto la realización de noticias por parte del Estado, ¿no? ¿Crees que tiene que ver puntualmente con eso la decisión en Telam? Creo que tiene que ver con las dos cuestiones. Por un lado, con aplicar las recetas del FMI de manera directa y empezar a hacer ya recortes del Estado. No nos olvidemos que Macri ya anunció que van a seguir los despidos para 1 de enero de 2019, decenas de miles de despedidos de contratos vinculados a las universidades nacionales, que son trabajadores estatales, y en Telam está despidiendo, recién lo decían, la mitad de la plantilla de trabajadores, que creo que también tiene el otro aspecto, que es un gobierno que no ve no ve derechos, ve solo costos y gastos. Por ejemplo, el derecho de la sociedad argentina a estar informada a través del Estado y no solo de empresas privadas, también está golpeando al Canal 7 desde ese punto de vista. Los trabajadores de Visión 7 han hecho muchísimos reclamos y ahí es donde digo, también hay un aspecto que tiene que ver con la libertad de expresión, con generar noticias, con generar conocimiento, bueno. Y más. Y da lo mismo, ¿qué pensás respecto de esto? ¿Da lo mismo cuando despedís a alguien y le decís, bueno, despedimos porque tenemos que hacer un ajuste, porque los números no nos dan, porque cometimos errores, lo que fuera? O, bueno, como en este caso estuvo Lombardi en las últimas horas en el Congreso de la Nación, diciendo que en realidad se hacía mal periodismo, se hacía propaganda y que ahora empezaba el nuevo periodismo. Digo, hay una cuota adicional ahí, ¿no? Además del despido en el mensaje. Totalmente, hay una campaña de desprestigio del trabajador estatal, del trabajador de prensa, en general, digo, para poder sostener semejantes ataques a los puestos de trabajo. Pero eso es inaceptable. Hay muchísimo respeto por los trabajadores de Telam. Por ejemplo, yo desde el movimiento te puedo decir que conozco muchísimas de las periodistas que han cubierto el Encuentro Nacional de Mujeres cuando ningún medio lo venía haciendo y han viajado a todos los puntos del país para visibilizar luchas y conflictos. Sí, como muchas otras coberturas muy importantes, ¿no? Muchísimas. De hecho, salieron a la luz en los últimos días como referencia al trabajo que hacen los trabajadores de Telam. En el interior también la cobertura federal, realmente la difusión de noticias generadas aquí a muchísimos medios a nivel nacional. Nosotros conocemos a los trabajadores de Telam, aquellos que hemos acompañado y estado en conflictos de otros sectores de trabajadores, sabemos el trabajo que venían haciendo y la campaña de Lombardi no tiene aceptación de la sociedad. La sociedad está preocupada por Telam, tiene respeto al trabajador estatal y hay ya mucha desconfianza de todas las medidas y las campañas del gobierno, porque detrás de todo ese marketing, de la supuesta limpieza de la corrupción, de la supuesta limpieza de los ñoquis, de los supuestos ñoquis, lo que se ve es que están despidiendo a un trabajador que cumple un rol social para otro trabajador, como pasa con los trabajadores de la salud del Hospital Posadas, como pasa con las trabajadoras de la línea 144 que reciben llamados de víctimas de violencia que están siendo despedidas en la provincia de Buenos Aires, como pasa con el trabajador de Telam que genera contenido y difusión de conflictos y de problemáticas de otro trabajador. Es insostenible la campaña del gobierno, es inaceptable lo que dice Lombardi y no puede ser que siempre la salida, esto nos remite a otra idea que está trabajando el macrismo, que los problemas de la sociedad argentina y de la economía argentina están vinculados directamente con el déficit fiscal y con el gasto del Estado, lo digo entre comillas porque
podés mirarlo como gasto, podés mirarlo como inversión social y bienestar social. Bueno, algunos aseguran que ese gasto tiene que ser menor, que necesariamente tiene que ser menor y que en realidad la fórmula ideal es que todos esos puestos de trabajo sean absorbidos por el sector privado. Eso no está sucediendo en los hechos. Yo sé que hubo una discusión y una cierta... Pero como objetivo, quiero decir, como objetivo no es algo negativo en sí mismo. Si es que se pudiera... bueno, tiene que ver con miradas, ¿no? Totalmente tiene que ver con miradas, pero... por ejemplo, para poner un número, Macri dice que quiere llevar el déficit fiscal de la Argentina al 1,3 porque es un desastre. Sí. O sea, el déficit fiscal es decir, gastos del Estado, ¿no? Sí. La Unión Europea, que es ultra neoliberal, funciona con un déficit fiscal del 3%. ¿Cuál es el análisis acá lo entonces? Lo que se explica es que el gasto social además es muchísimo, el gasto en jubilaciones. Bueno, la verdad es que yo la respuesta no la tengo. No hay mucho que hacer. Las jubilaciones hay que pagarlas y deberían ser mucho más altas. Pero hay hay formas de resolver lo que es, bueno, esto que se gasta en lo social, por ejemplo. Totalmente. Lo que pasa es que ante los problemas de la economía siempre hay dos miradas para verlos. Aquel que se beneficia, los sectores concentrados o los trabajadores y los sectores populares. Entonces, el macrismo dice, hay una única receta, hay una única salida y la única salida es el ajuste, es atacar el déficit fiscal. Eso no es cierto. Lo que hay acá es el macrismo diciendo, voy a ratificar este rumbo, por eso también viene el FMI a acompañarlo en esa decisión política, pero ese rumbo es preservar 100% de los derechos de los grandes empresarios. Y eso es el contenido de decir, no podés cambiar los contratos, no se pueden cambiar las reglas a la mitad de camino, vamos a sostener estas reglas. Pero ¿qué son esos contratos? Por ejemplo, decirle a las empresas hidrocarburíferas que iban a tener ganancias en la Argentina. Bueno, hubo una mega devaluación, el precio de los combustibles se está yendo a las nubes, se está importando inclusive combustibles y hay una expectativa que el mercado va a regular un precio en un país donde está importando nafta y energía. Se está dolarizando y eso es una medida malísima. Bueno, el sector hidrocarburífero va a generar empleo y mejorar y regular con el mercado. Es ridículo. Es una propuesta ridícula e insostenible que está incluso en discusión a nivel mundial. Lo mismo para el sector agropecuario. Van a garantizar al 100% no bajar las retenciones a la soja, cuando la devaluación está haciendo que se enriquezcan de una manera extraordinaria e impensada a principio de año. Pero son el único sector al que se le van a ir bajando progresivamente los impuestos. ¿Están ellos generando unas mejoras para la sociedad argentina? No está pasando, ¿está bajando el precio de los alimentos? No. Y evidentemente tampoco, o por lo menos con lo que yo me encuentro constantemente, y hablamos de los problemas que hay hoy en la Argentina, los ponemos sobre la mesa, ¿no? Lo que pasa es que la solución parece no venir de la mano de las decisiones de este gobierno, eso también está claro. Pero atención, dicho esto, te digo y te pregunto, viene Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, en los próximos días, el 20, a reunirse con el presidente de la Nación y también con la oposición, pero preocupada por, bueno, lo que llaman gobernabilidad, ¿no? En realidad por el apoyo que se le está dando o no a este acuerdo con el fondo que nosotros ya sabemos, nos vino cuando ya estaba realizado el acuerdo prácticamente, y a veces da la sensación de que no hay marcha atrás, de que esto no se puede modificar. Esa es la intención del actual gobierno y hay que ver aquellos que se dicen que son oposición si colaboran con que siga adelante esa intención del gobierno o no. Eso es la gobernabilidad. Hoy en día la gobernabilidad es si Macri logra llevar hasta el final las recetas que el FMI le está pidiendo. ¿Qué va a hacer el peronismo, por ejemplo, ante eso? ¿Le va a votar o no le va a votar el presupuesto? ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Va a realizar medidas contra esas políticas de ajuste extremo que quiere llevar adelante el macrismo? Ahí se va a ver si son oposición o no a las recetas del FMI. Eso es también lo que el FMI viene a pedir. Nosotros cuando repudiamos. Ellos argumentan que tienen que ser una oposición, pero que no puede cargar con el costo de que no se pueda gobernar en el país el año próximo porque no votan el presupuesto, por ejemplo. Que tienen que tener determinada responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? ¿Responsabilidad ante los sectores empresarios y el FMI o responsabilidad ante los trabajadores y los jubilados y la educación y la salud? Porque cuando ellos hablan de responsabilidad, permanentemente se quieren plantear como grandes directores del país ante los sectores empresarios o el gran capital internacional, pero nunca sienten una responsabilidad con ese jubilado que los votó o con ese trabajador que los votó y el que hoy ha sido estafado.
Y eso es lo que nosotros también queremos poner en cuestionamiento. Nos quieren imponer que hay que ser responsable ante los contratos, que hay que ser responsable ante los acreedores, que hay que ser responsable con el macrismo, pero ellos no son responsables con nosotros. El acuerdo con el FMI no lo votaron, nos han estafado. Las bajas de las jubilaciones no las votó la sociedad, al contrario, se manifestó en contra, y así sucesivamente. Hoy en día vamos a ir a una economía, ahora se va a trasladar a precio todo esto que está pasando en el mundo de las finanzas. Y en el siguiente mes va a haber una repercusión brutal sobre el precio del kilo de pan, sobre el litro de leche, sobre el azúcar, sobre el aceite. Repercusiones que ya hubo. Ya empezaron, totalmente. En las últimas semanas o en los últimos 2 meses, ¿no? Y que se empezaron a sentir. Ahora falta un tramo donde se va a sentir de manera muy brutal, porque el dólar a 30 pesos implica que ese que está produciendo maíz, que no paga retenciones, ¿por qué vas a vender a precio más bajo en el mercado local lo que puede exportar a 30 pesos? Es una lógica brutal, pero muy clara para comprender. Bueno, eso se va a terminar de trasladar ahora y puede generar y dar comienzo a una gran crisis social. Nosotros vimos un poco de crisis política en diciembre pasado, cuando se intenta votar la previsional. Se trasladó a una crisis financiero-económica que lo vimos con la corrida del dólar en mayo. Todo esto se puede combinar para terminar en una gran crisis social en el próximo periodo. Y si no se vota el presupuesto en el Congreso para el año próximo, ¿qué pasa? Hay distintas modalidades, pueden sostener el presupuesto del 2018 que ya contiene una devaluación del 30%. Bueno, eso sería un ajuste en sí mismo. Exactamente, eso ya conlleva un ajuste, entonces eso podría generar hacer como que se oponen a ciertos sectores del peronismo, es decir, yo no voy a votar un presupuesto de ajuste, dejar correr el 2018, que ya tiene un ajuste del 30% descomunal, claro, con toda la devaluación. Entonces, por supuesto que la discusión es importante, pero puede conllevar a muchísimas maniobras, si inclusive dejan correr el presupuesto 2018 para 2019. Creo que hay una discusión muy de fondo ahí sobre qué consecuencias va a tener para la sociedad. Manuela, en los últimos días y a partir de la investigación que realizó Juana Morín, bueno, también acá en C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, en el programa anterior, intentamos que el tema esté presente, y me refiero a el tema de la investigación, que demostró que hubo aportantes truchos en la campaña de Cambiemos. No tiene demasiada repercusión porque algunos medios no se hacen eco de esto que está pasando, pero en realidad en sí mismo es gravísimo. Pero además, en las últimas horas, como respuesta, bueno, se objetó justamente la ley que ya lleva algunos años y que prevé cómo deben ser los aportes a las campañas políticas, a los partidos políticos. ¿Qué pensás sobre eso? Sobre las dos cosas, en realidad sobre la ley vigente, si es que habría que hacerle modificaciones, cuáles serían, y lo que significa utilizar nombres de personas de una lista de probablemente beneficiarios de la AUH como aportantes, falsos aportantes. Sí, han utilizado beneficiarios de la asignación universal por hijo, y también hay denuncias de propios candidatos a concejales de listas abiertas dentro del PRO que aparecieron de manera totalmente inconsulta como aportantes a una campaña con un dinero que ellos sostienen no tener, y la verdad que les creo. Hoy leía las declaraciones de una docente de General Villegas, que además estaba también muy arrepentida y muy crítica del gobierno de Vidal y su política para la educación. Es un verdadero escándalo que hayan utilizado de esa manera los datos a los que acceden por formar parte del Estado en muchos de los casos, que eso es lo que hacen todas las listas que son gobierno, se aprovechan de datos que ellos tienen por ser gobierno, por ser parte del Estado, para utilizarlos en su favor de manera desmedida. Y además se ve un claro lavado de dinero. Lo que sería muy importante es avanzar en esa investigación, es de dónde salió ese dinero, quién puso esos fondos, fueron fondos del Estado, nos han robado como ciudadanos para financiar la campaña que, por ejemplo, de Rodríguez Larreta en la ciudad regalaba manzanas, helado y hacía fotocabinas en las esquinas, una cosa millonaria, o sale de sectores empresarios. Realmente hay que profundizar en esa investigación, es un escándalo lo que ha sucedido, y habla que
Para mí, desde mi punto de vista, sobre sí hay que discutir sobre cómo se financian a las listas y me parece que tendría que ser de manera igualitaria. Hay muchas controversias sobre si el Estado tiene o no tiene que gastar en las campañas electorales. Yo creo que debería hacerlo y hacerlo de manera igualitaria en todas las listas para que no sea el dinero lo que termine pesando en una elección finalmente. Porque en muchos, ámbitos nacionales se han terminado de imponer por tener recursos para llevar más allá o más lejos sus propuestas. Y no ha sido porque sus propuestas sean de más calidad, sino porque han tenido muchísima más plata para poder financiar esas campañas. Si se hicieran de manera igualitaria para el conjunto de las fuerzas políticas, podríamos hablar realmente que sobre la elección pesa la calidad de la propuesta y no la calidad del papel o del spot o de lo que se regale en la campaña electoral, y evitaríamos así algunos elementos del clientelismo. Manuela, y ya ingresó en el Senado, en realidad en comisiones, la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo ves esa discusión? En realidad la discusión, las exposiciones y cómo va el curso de todo lo que será previo al 1 de agosto, que es el día que se va a emitir dictamen, y además cómo están los números. La verdad que la situación en el Senado para el proyecto es muy preocupante. Lo que hay que decir es que la ley, que sea ley nuestro derecho, aún está abierto, no hemos ni ganado ni perdido aún. En el Senado está plagado de maniobras. El propio debate que han abierto, cuando realmente en diputados fuimos 736 expositores, más de 130 horas de debate, muchos de los argumentos ya se dijeron y ahora el Senado quiere hacer como una especie de parodia de esa discusión cuando muchos de los elementos ya estuvieron contenidos. Pero los senadores podrían argumentar que ellos, también quieren discutir en su ámbito, que son las comisiones. Podrían hacerlo discutiendo, pero están replicando una discusión de diputados y nosotros lo que podríamos decir es que hay 130 horas de debate, la verdad que con todo lo que cobran podrían tomarse un ratito para mirar lo que ya hemos dicho muchas y muchos de manera reiterada en el mismo ámbito. En todo caso, si ellos tuviesen preguntas, podrían hacerla, pero no es lo que están haciendo. Están repitiendo preguntas que ya escuchamos en diputados y creo que la intención es realizar maniobras distractivas, comprar tiempo para tratar de dar vuelta un debate. Lo preocupante de este momento es que mientras se suscita, esta discusión en el Senado, se ha abierto una campaña feroz y muy derecha por parte de la cúpula de la Iglesia, que ha alargado la campaña. El propio Papa Francisco, igualando la pelea por el aborto legal con el nazismo, nos ha igualado al nazismo. La verdad que es escandaloso lo que hizo el propio Papa, y a partir de eso todas las cúpulas han salido prácticamente a la guerra. En los Te Deum del 9 de julio, pidiendo el veto, con campañas muy violentas. Bueno, algo que es lógico, teniendo en cuenta las premisas históricamente de la Iglesia. ¿Por qué uno debería pretender que la Iglesia hoy piense algo distinto? No pretenderíamos que piense algo distinto, pero sí exigimos que sea democrática y deje de utilizar la violencia y la imposición para tratar de dar vuelta un debate. Eso es lo que está sucediendo. La Iglesia Católica Argentina, su cúpula, está tratando de imponerle al Estado argentino y a la sociedad argentina una visión. ¿Pero por qué decís de manera violenta? La movilización de pequeños niños de primaria en Santiago del Estero, marchando con una imagen que parecía más al franquismo que a un acto de la primaria, llevando pañuelos celestes. Eran colegios católicos. Por imposición. Claro. Es totalmente, claramente, a esos niños de primaria. Podemos decir que ese chiquitos de 6 años estaban de acuerdo y se habían metido en el debate y justo toda la escuela tenía la misma posición. No podés obligarlos a tomar una postura a los 7 años. Exactamente, de manera así. Nosotras hay muchas chicas jovencitas, pero más de 12, 11 años que llevan el pañuelo verde, y yo siempre les digo: paren alguna en la calle de manera respetuosa, por favor, y pregúntenle por qué llevan el pañuelo verde y se van a encontrar con una joven con argumentos. No es lo pero mismo no por que imposición. Totalmente. Acá lo grave Esa fue la joven imposición. Es una imposición brutal y además la verdad que ha habido hechos de violencia. En Mendoza han golpeado a unas jóvenes por tener el pañuelo verde, todos estos sectores vinculados a este fundamentalismo. Y lo que hay que decir es que ellos, lo digo por la Iglesia y también por el gobierno y la cúpula del gobierno que está en contra de este derecho, en este momento son una minoría. Hay una mayoría en favor de este derecho, se vio el 13J en la movilización, se ven las encuestas de opiniones. En las últimas horas, ¿no? Que habla de un 55% de la sociedad en favor de que el aborto sea legal, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer como que hay opiniones divididas? La verdad que no las hay. Sería muy importante que se vote este proyecto. Perdón.
un 55% es la cifra, yo lo dije correctamente, pero eso implica un 45% en todo caso que tal vez no está de acuerdo. Y lo que digo es que como mínimo también debe ser respetado. El problema es que aquellos que están en contra no pueden imponerle su visión a aquellos que están a favor. Claramente. Y ese es el problema de que esto sea ley. Sí. Si es un derecho, aquellos que están de acuerdo, aquellas que estamos de acuerdo, podríamos ejercerlo, muchas dejar de morir y muchas dejar de estar en la clandestinidad. Las que no estén de acuerdo podrían no ejercerlo. El problema es que cuando las que no están de acuerdo, los sectores que no están de acuerdo quieren mantenerlo ilegal, le están imponiendo su visión al conjunto de la sociedad. Entonces ahí hay una situación profundamente antidemocrática, además en un país donde se ha avanzado mucho en esta discusión en materia social general. Vemos el mundo y el mapa, cuando mirás los focos verdes, vemos que Latinoamérica es el foco centralmente, bueno, y algunas zonas de África que se mantiene no verde o con mucha condena. Ha habido muchos como expertos. Argumento fundamental, Manuela, me parece que este es el argumento que siempre deja pone la verdad sobre la mesa, que es algo que hoy ya sucede. Esto es lo que pasa, ¿no? Porque alguno podría pensar, bueno, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Cuando se pone como ejemplo el mundo, a veces es como, bueno, no sabemos si todo lo que se hace en el mundo está bien, es mejor, pero es muy cierto lo que vos decís y que esto ya pasa hoy. Entonces, la verdad es que hay que buscar la mejor manera de que suceda de la manera más sana, en todo caso, para esa mujer que toma la decisión. Totalmente, ese es el espíritu que tiene la ley, el aspecto de la salud pública, de dar cuenta de lo que significa la clandestinidad del aborto en la Argentina hoy, que es igual a la muerte, y también el aspecto sobre la decisión del propio cuerpo para mujeres que ya lo están ejerciendo, pero de una manera totalmente insegura. A mí me pareció muy interesante el ángulo que Margaret Atwood, esta escritora estadounidense de esta novela muy difundida, que ha dado sobre el problema de vincular la falta de decisión al cuerpo a la esclavitud, a hacer una cosa, a ser un objeto sobre el cual otro decide. Y realmente las mujeres en Argentina es hora que lleguemos al siglo XXI. En materia legislativa estamos en el siglo XIX, porque en el siglo XX en muchísimos países se ha legalizado, ha sido una discusión mundial. Nosotras todavía estamos en el siglo XIX, queremos acceder a la modernidad y a todos los derechos que eso implica. Entonces me parece que desde ese punto de vista no corresponde que el Congreso se ponga, que hoy evidentemente está por detrás de esta discusión, retrase la voluntad de las mujeres y no la respete. Por eso hay tanto malestar o desconfianza con cómo se está dando el debate, y por eso también nos preparamos con tanta fuerza para la sesión del 8. Si pensaron que fuimos muchas el 13 de junio, prepárense para lo que preparamos para el 8 de agosto. Vamos a estallar esa plaza. Queremos ser 2 millones de mujeres y varones y todos los sectores movilizados defendiendo este derecho, porque entendemos que eso fue lo que terminó de definir esta discusión. Manuela, te pregunto por último, porque fue muy comentada la exposición de Aida Kemelmacher, ex integrante de la Corte Suprema, en una de las comisiones del Senado. ¿Cuál crees que es la mirada que predomina en lo que ha pasado hasta ahora, en estos días? No recuerdo esa puntualmente. Esa puntualmente, no, porque también trabajás, tenés una vida, claro que sí. Lo seguí y además hubo muchas dificultades para el ingreso al debate, muchas trabas para que 7 minutos y duró finalmente 1 hora. Se extendió en 1 hora porque resultaba muy interesante. Yo no lo vi todavía, lo vi recién, así que lo voy a hacer a futuro. Pero en general, por eso te pregunté en general. Sí, en general muchas discusiones, no recuerdo puntualmente la de ella, no pude seguir todo el detalle. La verdad que vi muchas cuestiones que se repetían. Y en ese punto me parece que ya estaba perdiendo un poco de riqueza el debate. Sí, lo que me parece en términos de lo que hace a la visión más del derecho sobre el debate, ahí hay como dos posturas, ¿no? Si es constitucional o es inconstitucional legalizar el aborto en Argentina. Y ha quedado muy claro que es constitucional desde el punto de vista que el aborto ya es legal por causales en nuestro país. ¿Qué quiere decir? En determinadas condiciones el aborto es legal. En caso de violación, en caso de riesgo de vida de la mujer, entendiendo a la salud en un aspecto, en un sentido amplio del término. Entonces quiere decir que ya existen abortos no punibles, por lo tanto no es inconstitucional. Entonces, detenerse tanto en el aspecto legal me parece complicado. Sí me parece pobre
que siempre se termine en última instancia en recurrir al argumento de Dios para frenar la legalización de este derecho. ¿Por qué he escuchado eso? La Constitución, el comienzo de la vida, que también la vida, por supuesto, hay vida en un feto, lo que no quiere decir que además también es una falacia argumental, porque si hay una mujer que muere por aborto clandestino, entonces vos no estás salvando 2 vidas, estás salvando 0, no salvás un feto, no puede sobrevivir fuera del vientre materno y la mujer encima muere por aborto clandestino, entonces eso es promover básicamente 2 muertes. Así que esa discusión también se avanzó mucho y siempre en última instancia se recurre a Dios, y la verdad que Dios debería ser una opinión personal e individual y privada y no un asunto de Estado o un argumento para interrumpir un derecho. Manuela, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias.